Bienvenido a nuestro podcast. Yo soy Escaluba. Yo soy Tuani Martins. Y nosotras somos Las Güeras. Gracias. Hoy la invitada es mega especial. La conozco mucho tiempo. Es nutrióloga funcional. Y su énfasis es en hormonas y tiroideo. Con nosotros, Alejandra Toledo. Muchas gracias, chicas. Es increíble. Gracias por aceptar estar con nosotros. Qué bello estar con ustedes, poder platicar y compartir un poquito de lo que me apasiona con ustedes. Sí, de hecho me encanta, sí. Regalarnos un poquito de tu tiempo. No, gracias a ustedes. Y por tu cerebrote, ¿no? O sea, regalar tantito tu cerebrote a nosotras. De verdad estoy muy feliz que estés aquí porque te conozco mucho tiempo y veo cómo ha cambiado muchas cosas, principalmente con tu trabajo. Y me encantaría poder pasar todo eso que sabes a mucha gente. Entonces, para empezar, quiero empezar como poquito a poquito, porque si no la gente se va a asustar. Pero hay una diferencia, por ejemplo, de hombres, de mujeres, su función, ejercicios, el sueño. Sí hay una diferencia de todo eso. Sí, okay. Las mujeres y los hombres somos organismos completamente diferentes. Okay. Y la realidad es que yo creo hoy en día que el sistema social, el sistema alimentario y el sistema de todo tipo está como muy especializado en hombres. Y la realidad es que las mujeres nos cosemos completamente aparte, ¿no? Las mujeres estamos... El cuerpo de una mujer es sumamente complejo. Está regulado por múltiples sistemas que justamente están trabajando todo el tiempo en sinergia para que la mujer se mantenga en bienestar. Justamente... La mujer se regula por ciclos, ¿no? La mujer se regula por un metabolismo, la mujer se regula por enzimas, la mujer se regula por hormonas. Entonces, todo esto está jugando un papel súper importante. Es bien complicado el funcionamiento de esto y justamente gracias a la alimentación, gracias al descanso, gracias a nuestro estilo de vida, estas reacciones fisiológicas pueden mantener un balance. Si nuestro estilo de vida, si nuestra alimentación y si nuestro estrés corrompe este balance es cuando los signos y síntomas desaparecen. Entonces la alimentación, o más bien hablando del tema de las mujeres, los requerimientos de descanso, de energía, de alimentación cambian en las mujeres a lo largo del día, a lo largo del mes y a lo largo de la vida. Sí. Las mujeres durante todo el tiempo estamos pasando por ciclos. Somos cíclicas completamente, no somos lineales. Y un hombre, a diferencia de una mujer, es muchísimo más lineal porque no tiene este vaivén hormonal que tenemos a lo largo del ciclo menstrual precisamente para procrear. Okay. Entonces, justamente el estilo de vida de una mujer tiene que estar definido precisamente por su naturaleza femenina, es decir, por este vaivén hormonal que tenemos todo el tiempo precisamente para que nos mantengamos en bienestar. Ok. Entonces, los hombres no es que no tenga dificultad, sí tienen, ¿no? La parte hormonal y todo eso, pero es más lineal, o sea, no es como la mujer que tienes que hoy está bien y el otro día ya puede ser que no. Sí, estamos en cambios constantes. Claro, lo que pasa es que un hombre no tiene un ciclo menstrual. Entonces, exacto. Un hombre, aunque produce hormonas, las hormonas siempre tienen como una estabilidad mucho mayor a lo largo de su vida. ¿Me explico? Sí pueden llegar a tener desbalances hormonales, por supuesto, pero ellos no tienen un ciclo menstrual. Okay. El ciclo menstrual es un sistema, no sé cómo poder llamarlo, del cuerpo, donde la mujer está diseñada precisamente, o la única finalidad del ciclo menstrual es procrear, es crear vida. Esa es la finalidad del ciclo menstrual. La finalidad de una mujer biológicamente es crear vida, ¿no? Okay. Entonces, justamente ese ciclo menstrual, a lo largo del ciclo menstrual hay muchísimas hormonas que se producen tanto en la hipófisis, en los ovarios, que tienen impacto justamente en el funcionamiento del cuerpo, pero también del endometrio, pero también del bienestar. Entonces, estas hormonas son principalmente 4, que son la folículo estimulante, la luteinizante, la progesterona y los estrógenos, y están fluctuando a lo largo del mes. Okay. Y cada una de ellas tiene específicamente una tarea que llevar para que una vez que haya una ovulación, el óvulo pueda ser fecundado y se pueda llevar a cabo un embarazo. Y en caso de que no haya un embarazo, entonces haya un periodo de menstruación. Okay. ¿Me explico? O sea, ¿por qué se menstrua? Porque no hay una fecundación del óvulo. Pero durante todo este mes están fluctuando estas hormonas. Y esa fluctuación, obviamente, genera cambios en todo el comportamiento del cuerpo, desde la digestión, cómo te sientes anímicamente, desde el crecimiento del cabello, la formación de tono muscular, o sea, tiene impacto en todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y nosotros nos alimentamos igual durante todo el mes, hacemos el ejercicio a lo largo del mes de la misma manera, trabajamos las mismas horas durante el mes completo, igual que un hombre. Claro. Pero un hombre se resetea en un día, o sea, un hombre hace lo mismo un día y puede regresar a hacer el mismo el día siguiente. Pero nosotros cambiamos de un día a otro.
otro. Ok. Entonces, nuestro estilo de vida, hoy en día sabemos que tenemos que enfocarlo precisamente a nuestras necesidades biológicas, porque si no, justamente cuando hacemos todos estos cambios que no son adecuados para nuestro balance hormonal, el cuerpo comienza a tener desbalances. Y el movimiento de una hormona en el cuerpo o el desbalance de una hormona en el cuerpo puede generar estragos importantes en la manera en cómo se sienten las mujeres. Ok. No por algo los seguros médicos son más caros en las mujeres. Sí. Exacto. ¿Me explico? Sí. La mayor parte de los tabús y del estar encontrando respuestas es justamente en la mujer. Y esto tiene que ver precisamente porque somos cíclicas, porque no somos lineales. Y justamente ahí es donde no podemos encajar nuestra alimentación, nuestro ejercicio, nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajo, la manera en la que nos relacionamos con los demás, nuestra creatividad no es la misma hoy que la que vas a tener en la ovulación, que la que vas a tener en tu periodo menstrual. Sí. No, y aparte es porque siempre queremos estar como iguales los hombres. Estamos en esa busca y yo creo que no es por ahí, yo creo, ¿no? Justo yo creo que este tema, que esto ya es mucho, o sea, esa parte, pero el tema del feminismo actualmente, donde la mujer está luchando por encontrar esta igualdad, ¿no? Nos está llevando precisamente a corrompernos. Y yo creo que la mujer puede crear lo mismo que un hombre, incluso las mujeres somos creadoras por naturaleza, a diferencia de un hombre. Solamente, ¿no? Por ser mujeres somos creadoras y un hombre no necesariamente. Entonces podemos lograr lo que queremos, pero siempre y cuando logremos entender de qué manera funciona nuestro cuerpo. Claro. Eso nos va a llevar a conectar con nuestra parte interior, nos va a ayudar a conectar con nuestras necesidades, nos va a ayudar a conectar con nuestra propia energía femenina, ¿no? O sea, y justamente eso va a llevar a que puedas tener un mejor rendimiento a lo largo de la vida y además de todo, que evites padecimientos, ¿no? Porque al final del día, los padecimientos o las enfermedades o las condiciones justamente es el resultado, o sea, no es el problema, sino es el resultado de un desbalance que el cuerpo lleva por años sopesando y aguantando porque está diseñado para sobrevivir. Claro. Entonces tú lo vas llevando a unos extremos donde el cuerpo dice, ya no puedo más. Esta condición es mi manera de mostrarte que lo que estás haciendo hasta este día no es lo que deberías hacer para ti. Okay. Es como el punto de partida para reaprender, ¿no? Para cambiar nuestros hábitos, para decir, no es que no te pueda sanar. Yo creo y confío en que el cuerpo tiene una capacidad innata de reparación. Es un organismo vivo, sumamente inteligente. Y mientras más lo estudio, me sorprende la cantidad de cosas que puede hacer, ¿no? Pero justamente si nosotros le damos el espacio para que el cuerpo repare, el cuerpo va a reparar todo. Entonces las condiciones, las enfermedades, justamente solamente es el mensaje del cuerpo de decir, frena. Este no es el camino. Claro. Okay. Lo puedes hacer distinto. Sí. Justo iba a entrar en la parte de desbalance hormonal, o sea, cómo estás hablando de eso de desbalance y todo, para saber cómo sabemos que nuestro cuerpo está en un desbalance hormonal. Porque nosotras somos de que, estamos cansadas, pero es porque no te dormiste ayer. Cómo identificar, ¿no? El desbalance hormonal. El desbalance hormonal. Yo creo que a veces normalizamos los síntomas, ¿no? Eso es algo bien importante. Y aquí creo que el primer dato ideal o señal de alarma es no normalizar ningún síntoma. Yo hoy entiendo que cuando se sienta un paciente en el consultorio, le digo, ¿cómo te sientes? Me siento increíble. ¿Te sientes muy bien? Sí. Y cuando le empiezo a decir, ¿pero no tienes distensión abdominal? No, sí tengo distensión abdominal. ¿No te duele las articulaciones, la rodilla, la espalda baja? Ay, sí me duele la rodilla, sí me duele la espalda baja. Oye, ¿no tienes sinusitis? ¿No te levantas con moco en la mañana? Ay, sí me levanto con moco. ¿No se te cae el cabello? Ay, sí. Entonces empiezas a enlistarle una serie de signos y el paciente te dice, sí, los tengo. Entonces más bien es que normalizamos los síntomas. Aquí lo importante es no normalizar ningún signo y ningún síntoma. Yo creo que todas las mujeres conocemos nuestro cuerpo y sabemos en qué momento nos hemos sentido mejor que otras veces. Entonces, si hay un antes y un después de cómo te sentías, es muy importante que lo tomes como una señal de alarma. Eso no significa que tengas un padecimiento, eso no significa que vayas a tener algo grave, pero simplemente es una señal de alarma para que puedas hacer un chequeo general y que veas qué es lo que está pasando, porque para mí la clave de la salud femenina justamente es la prevención. Y hay algo bien importante porque muchas mujeres van por la vida teniendo mucha sintomatología incluso, buscando respuestas a sus problemas, porque esa es la realidad, yo pasé por ello, ¿no? Con miles de especialistas tratando de encontrar una respuesta y de repente tú encuentras que todos tus estudios están perfectos y justamente, ¿no? La única respuesta que hay es que es nerviosa. Y sí, claramente puede ser un tema nervioso, no lo quito o no lo descarto, pero realmente un movimiento de una hormona desajustada
puede generar muchísima sintomatología. Sí. Entonces, a veces lo único que el cuerpo necesita es darle un empujoncito, restablecer tus patrones de alimentación, reparar la salud intestinal, ¿no? Darle nutrientes al cuerpo precisamente para que se repare y entonces el cuerpo vuelva a recuperar su vitalidad. Yo creo que la vejez no está peleada con la vitalidad del cuerpo. El cuerpo entra solamente en estado de sobrevivencia justamente cuando está fuera de su balance, ¿no? O sea, al final todo lo que podemos tener alrededor, aumento de peso. O sea, incluso algo que me llama mucho la atención es que muchas pacientes llegan al consultorio, ¿no? Para perder peso. Y la verdad es que eso las empuja a llegar al consultorio, la pérdida de peso, pero no los demás síntomas, ¿no? O sea, los empuja solo la pérdida de peso porque el peso socialmente está satanizado. Exacto. Pero realmente el aumento de grasa en el cuerpo es un mecanismo de protección celular. La grasa está funcionando como un mecanismo de protección que si no estuviera, el ser humano ya no estaría viviendo. ¿Me explico? Órale. ¿Cuándo el cuerpo almacena grasa? Cuando está en un estado de sobrevivencia, no cuando está en un estado vital. Okay. Entonces nosotros vamos por la vida pensando que para bajar de peso tenemos que dejar de comer, ¿no? Porque es lo que nos han vendido Típico, todo el tiempo, sí, exacto, que el cuerpo se maneja con calorías cuando estamos muy lejos de manejarnos solo por calorías y menos las mujeres. Entonces dejamos de comer y lo único que estamos haciendo es que estamos fortaleciendo ese mecanismo de sobrevivencia, porque el cuerpo no tiene los nutrientes que necesita para funcionar. Entonces, ¿qué hace? Pues almaceno grasa, porque yo no sé si tú me vas a dar mañana de comer. O sea, es como una energía extra, ¿no? Exactamente, es como traer una batería, porque si yo estoy en estado de reserva, o sea, ¿por qué? Pues porque estoy en estado de sobrevivencia, estoy en estado de alerta, no descansas bien, no comes bien, estás en estrés todo el día, trabajas en chinga, ¿no? ¿Qué estoy? Pues alerta. Yo necesito guardar energía porque yo no sé cómo vas a trabajar mañana. O sea, para mí, yo no entiendo que este es tu estilo de vida diario porque no estoy diseñado para eso. Okay. Yo no soy un robot. Ajá. Lo mismo que pasa con una plantita. Si tú mañana le quitas a la plantita el sol, la plantita se muere. Claro. Y va a hacer todo por sobrevivir, pero va a llegar un momento donde va a tronar. Lo mismo sucede con el ser humano. Entonces, yo no sé en qué momento vas a dejar de tener este estilo de vida tan fuerte para mí. Entonces, yo almaceno grasa. Y esa grasa funciona como un mecanismo de defensa. Y justamente es un signo más del cuerpo, así como cuando te da diarrea, así como cuando te da migraña. Y nosotros lo vemos como el problema central. Y la realidad es que es un aviso del cuerpo para decirte, oye, échame un ojo. Gracias a Dios el cuerpo aumenta de peso y hemos satanizado la grasa, ¿no? Gracias a Dios hemos satanizado la grasa porque así podemos darnos cuenta que algo no está bien. Pero la realidad es que yo siempre les digo a los pacientes, esa grasa ha funcionado como una respuesta, o sea, de defensa para ti. Acéptala tal cual es. O sea, te está ayudando. Ajá. ¿No? O sea, más que ser un problema, realmente es un beneficio en este momento. Entonces, justamente, eso es lo importante. ¿Cuándo sabemos que tenemos un desbalance hormonal? Cuando nuestro cuerpo no se siente como antes. Y no necesariamente tiene que ser un desbalance hormonal en una condición. Puede ser solamente el movimiento de una hormona que no se esté produciendo correctamente, que no haya una buena transformación, porque algún órgano esté saturado, porque algún órgano esté lastimado. Y nada más es cosa de volver al carril al cuerpo para que el cuerpo salga de ese estado. Claro. Ok. O sea, entonces quiere decir, por ejemplo, la gente que es gordita, dicen que son gordas, es porque es genética, no tiene nada que ver. Sí y no, no sé. A ver, explícame. O sea, ¿se puede ser hereditario? Yo creo, a ver, hoy sabemos, justamente la epigenética es la ciencia que estudia el impacto de los genes en la salud del ser humano. Ajá. Hoy sabemos que la genética no es la huella digital, ¿no? Sí, O sea, no es como nuestro destino. De hecho, sabemos que el 40% está regido por nuestra genética y el 60% por el estilo de vida. Es decir, si tú por genética traes una condición hereditaria, no de familia, la que tú le quieras poner, no pongamos nombres, si tu estilo de vida es bueno, es adecuado para ti, en armonía con tu cuerpo, nunca vas a detonar esa enfermedad. Claro. En cambio, si tú genéticamente no traes un gen para un padecimiento, pero tu estilo de vida hace todo para que ese padecimiento se detone, se va a detonar. Entonces, realmente la genética juega un papel, yo creo que muy nulo en las enfermedades actuales del ser humano, ¿sabes? No podemos decir que es porque es genética, no. O sea, incluso pasa mucho. Los pacientes llegan y es que yo desde chiquita sufrí con el peso. Ajá, justo lo que te iba a comentar ahorita, por ejemplo, pasa mucho con las embarazadas. Que, es que mi mamá fue así y nunca más adelgazó. O yo voy a ponerme así y ya no voy a adelgazar porque mire mi tía, mi abuela, mi mamá, la vecina y todos los demás y voy a seguir así. No es, entonces no.
No necesariamente. Aquí hay 2 puntos importantes y me voy a meter en un tema, el segundo que me interesa, o sea, que a mí me apasiona, que he encontrado en los pacientes. Pero biológicamente, si tú desde chiquita estás lidiando con el peso, es porque claramente tu estilo de vida no es el adecuado para ti, ¿no? O sea, no tiene que ver con tu genética. A lo mejor pudiste ser una niña grande, no pudiste haber crecido, o sea, nacido más grande que otro bebé, pero obviamente si el estilo de vida cambia, tu crecimiento, tu desarrollo va a ser óptimo para ti, ¿no? Y no necesariamente vas a tener que almacenar grasa. Y el segundo punto que mencionas es algo bien interesante, porque cuando tú crees, ¿no? O sea, hoy sabemos que si tu mamá, y siempre eso pasaba mucho, es como si la mamá es delgada, pues ella va a ser delgada. Justo, sí es. Entonces, nosotros nos vamos creando estos paradigmas mentales y la mente se cree todo lo que tú le cuentas. Sí. Y eso tiene que ver incluso con cómo pasaste tu infancia. Es decir, si a lo mejor tú siempre sufriste con el peso y siempre fuiste la niña gordita y todos te decían gordita y eras la chisto, tú solita te crees esa idea. Sí. Y el cerebro crea la bioquímica del cuerpo que está pensando. Por algo, ¿no? De todos los mamíferos que existen, el único mamífero que tiene tantas condiciones con nombre y apellido es el ser humano. ¿Qué hace la diferencia entre los demás mamíferos y nosotros? La conciencia. Nosotros atendemos bioquímicamente a lo que pasa por la mente. Nuestra mente no sabe distinguir de lo que es real a lo que no es real. Entonces, si tú toda la vida creíste que fuiste la gordita y te la creíste y se lo dijiste a tu cuerpo y a tu mente todo el tiempo, esa bioquímica va a estar ahí. Ok. Wow. Entonces, es importante que justamente cuando se hacen todos esos cambios se aborde de forma integral, porque no solamente hay un parámetro desajustado biológicamente o bioquímicamente, sino que también hay una parte, ¿no? Muchas veces emocional o de nuestras emociones o de nuestra parte interna que necesitamos trabajar para poder darle como soporte a nuestra mente para darle una indicación diferente. Es como reprogramar al cerebro. O sea, hoy sabemos incluso que la plasticidad cerebral cambia, ¿no? Sí, o sea, eso sabemos ya, la plasticidad del cerebro cambia. O sea, el cerebro nace como sin, digamos que con pocas sinapsis, y mientras nosotros vamos teniendo experiencias, se van haciendo estas sinapsis, estas como conexiones neuronales, y eso es lo que va creando tu bioquímica. O sea, como cables, ¿no? Que exactamente. Pero hoy sabemos que eso se puede desprogramar. Es decir, tú puedes hacer una programación diferente para que la bioquímica de tu cuerpo sea distinta. Y justamente cuando se aborda al paciente de forma integral, los cambios son increíbles. Me imagino, ¿no? Y aún más contigo, ¿no? Ya, o sea, salimos de aquí a tu consultorio. Exacto. Yo ya estoy así como, ay Dios, ay Dios. Es mucha información, porque eso sí, por ejemplo, yo ahora me cae el 20 de que siempre fui delgada, pero como un palo. Y siempre me decía, eres un palo o eres una tabla. Entonces sí puede ser eso. O sea, yo siempre he contestado que es genética porque mi familia es delgada. Entonces sí tiene que ver lo que escuchas y también, obvio, lo que crees, ¿no? Lo que crees. Lo que crees, creas. Exacto. Eso sí es real. Y lo mismo pasa en la bioquímica del cuerpo. Y eso puede, por ejemplo, todo lo que crees y crea, la parte hormonal, como las enfermedades, ¿no? También se puede curar con eso. ¿Te refieres solo con la mente? No, o sea, los dos claro, juntos, ¿no? Claro. Yo creo que todas las condiciones del cuerpo, o sea, cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, tiene un punto de reversión. ¿No? O sea, el cuerpo está diseñado para autosanarse. Claro. Es un organismo vivo que va a autosanarse si tú le das las vías que necesita y el combustible para que eso suceda. Obviamente somos seres humanos sumamente complejos, ¿no? Entonces, no nada más es la parte física la que tenemos que atacar. También mental. Es la parte emocional, es la parte espiritual. No por nada hoy en día está tan de moda, ¿no? El meditar. Y justamente la meditación, eso es lo que hace la diferencia. No es el tema de meditar y poner la mente en blanco. La meditación justamente lo que hace en la bioquímica del cuerpo en cuanto a temas de salud es que te hace enfocar la energía en lo que sí quieres ver, ¿sabes? Porque por naturaleza la mente, el 90% de sus pensamientos van a ser negativos, porque la mente está para ayudarte, es decir, la mente está para defenderte. Entonces, obviamente, él siempre va a tener los panoramas más catastróficos para que tú sobrevivas. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la meditación? Ayuda a enfocar tu energía para que justamente no estés siempre en este lapsus, ¿no? De estar pensando y de enfocarte en los pensamientos negativos. Justamente ayuda a focalizar la energía a donde sí quieres ver, a mantener el sistema nervioso mucho más equilibrado, pero no es un tema de no estar en el limbo, no, la meditación justamente eso es lo que hace, reprograma el cerebro para que tengas pensamientos mucho más amigables que van a tener un impacto bioquímico en la salud de tu cuerpo. Okay. Claro, porque si le das fuerza a lo que tienes, ¿no? A cualquier enfermedad que tengas, si le das fuerza a eso, te hundes. Claro. Te pones peor.
Por eso, por eso pasa que a veces, ¿no? Un paciente que no tiene ni idea que tiene una condición, se lo dices y se pone súper mal, ¿no? Sí, porque sí, ya lo sabe ya y entonces entra está en ahí, eso, y ahí, ¿no? Bien peor. pero también hay pacientes, ¿no? Que tú le dices, tengo una condición, se le pasa, y eso me pasa en consulta, cuando yo les digo, oye, traes, no sé, un Hashimoto, traes una resistencia a la insulina, no lo pelan, hacen lo que tienen que hacer y así lo revierten, porque su energía no está focalizada ahí. Como en el problema y sin la solución. Exactamente. Ya. No, ese es muy importante porque es lo que más... La gente siempre dice, estoy enferma de tal cosa y siempre se queda con este tipo de energía o lo que sea, ¿no? Claro, no, y es importante saber que el cuerpo puede repararse, ¿no? O sea, más bien es como tener esa idea siempre de que el cuerpo puede cambiar ese panorama, ¿no? O sea, la condición, bien me lo decía mi terapeuta hace poco, es el punto de partida. No es el problema. Pues si te enfocas en eso y ese va a ser el problema, claro, te vas a hundir. Obvio. Pero no es el punto de partida. Tiene un nombre, pero ¿qué hay que sanar detrás de eso? ¿No? Obviamente hábitos, obviamente alimentación, obviamente descanso. Es reaprender, es como reprogramar, ¿no? Claro. O sea, cuando tú llegas a una condición, lo que yo siempre le digo a un paciente es que llevas años programando tu cuerpo para que llegue a eso. ¿No? O sea, con todo lo que haces todos los días, a la hora que te levantas, a la hora que te duermes, cómo eliges tus alimentos, qué alimentos eliges, cuánto ejercicio haces, cuánto no, qué movilidad tienes, qué no, qué piensas, qué no piensas. Eso está reprogramando tu cerebro, a tu cuerpo, para que tengas un estado físico. Entonces, cuando llegas a una condición, justamente lo que ha pasado es que has reprogramado tu cuerpo con tus hábitos para que eso suceda. ¿Qué hay que hacer? Reprogramarlo de una forma distinta, para que la respuesta no sea la condición. Para que la condición. ¿Y cuánto tiempo tarda, por ejemplo, perdón, te rompí, pero es que para que se no me va todo el cosa, pero este ciclo, ¿cuánto tiempo tarda más o menos? Yo sé, porque hay esa cosa de 21 días, ¿no? Que en 21 días ya puedes estar en tu nuevo ciclo de vida. ¿Sí es cierto o no? A ver, es que hay estudios que dicen que después de 21 días que tú haces una acción, es más fácil que se vuelva un hábito. Es como cuando te enseñan a lavarte los dientes. Que tu cuerpo se acostumbra, ¿no? Después de los 21 días. Todo el tiempo están diciendo, te lávate los dientes y levántate cuando eres niño, ¿no? Y los dientes, y que no se te olviden, y ahí estás lapillándote los dientes. Y llega un momento donde si no te lavas los dientes antes de salir de tu casa, te sientes incómodo. Claro. Ya es algo incómodo. Sí, justo. Entonces, ¿qué pasa con los 21 días? Que si tú estás replicando una acción 21 días, es lo mismo, y una reprogramación al cerebro. Y eso entra al sistema inconsciente. Y que hace que es más fácil que tú adaptes eso como un hábito. No es que lo vas a recuperar en 21 días, no, pero sí vas a poder a lo mejor mejorar en 21 días. Si eres constante, vas a poder a lo mejor colgar un hábito bueno en tu medallita, ¿no? En tu cajita de medallas. Es como, no sé, si nunca te hiciste el jugo verde y durante 21 días te haces un jugo verde, posiblemente el día 22 el cuerpo te diga, mi jugo verde, ¿dónde está? Si no me lo das. Claro. ¿No? Sí, y la parte hormonal y celular, ¿sí hace un cambio en esos días o no? Yo creo que hay un tiempo. Sí, no, o sea, no puedes revertir todo en 21 días, pero si en 21 días hacemos un cambio de alimentación, de estilo de vida, de la manera en la que descansas y justamente damos como soporte a las vías del cuerpo, sí puedes tener un cambio. O sea, sí puedes tener cambio en la sintomatología, en el peso, en la forma en la que te sientes. Sí, definitivamente puedes tener en 21 días una mejoría. O sea, no sanar por completo. No, pero ya es un salto grande ahí, 21 días. 100%. 21 días son 3 semanas, o sea, no es nada. Para que tengas un cambio mental y aparte celular y todo eso, es buenísimo. Yo creo que los 21 días funcionarían como este parámetro para decirle a la gente, si haces esto, te sientes mejor. Y es como mi gancho para seguir avanzando, ¿sabes? Justo, es como el gancho para seguir avanzando, porque eso me pasa con algunos pacientes. O sea, de repente ya vienen frustrados porque muchas dietas no les funcionó, porque todos, ¿no? Exacto, ya han hecho todo y no les funciona nada y de repente se sientan, es como, ¿qué vas a hacer diferente tú que no hayan hecho los demás? ¿No? Y entonces ya cuando vemos todo el panorama y entienden qué hay detrás y llegan en 3 semanas, porque yo justamente veo a mis pacientes cada 3 semanas, sí, ¿no? Entonces llegan en 21 días, claramente hay un cambio. Entonces, eso te engancha a seguir. Es como si tú de repente ves que ya te queda más aguadito el pantalón o te levantas con más energía o te sientes mejor, ¿no? De repente ya no estás de malas todo el tiempo o ya no estás tan irritable o digieres mejor o vas mejor al baño. Claramente dices, oye, esto es lo mío y por ahí te sigues. Es como el gancho para seguir avanzando, siento. Sí, yo creo que no es ni la parte de estar ahogada, la ropa. Más es despertar con... Es eso lo que acabas de mencionar, que la gente no siempre está diciendo que tiene dolor de cabeza, está malhumorado, o sea, está irritado y todo. Y cuando cambias, eso de que tu intestino ya no duele, este dolor de cabeza y todo, ya es un cambio fuerte. Ya es como una motivación a más, ¿no? Demasiado. No nada más ver, ay, ya me queda la ropa que no me quedaba, pero más bien cómo también te sientes, ¿no?
Y justo el tema de la ropa es, muchas veces ni siquiera es peso de grasa, es Es inflamación. Inflamación. Es agua retenida. Entonces, quitarte, o sea, es como quitarte peso. Imagínate, si estás cargando tanto, de repente te sientes deshinchado y es como, o sea, te mueves mejor, te sientes mejor, todo funciona mejor. Claramente te vas a enganchar a seguir. Claro. Sí. No, y de hecho aquí me siento, no sé si te pasa a ti en México, me siento más hinchada. Sí, por la retención de líquidos. Porque en Brasil, yo cuando salgo de aquí y me voy, me siento como más. Porque como allá más- estamos a nivel del mar. Ah, Pues eso ser puede por ser la por el altura. nivel del mar, sí, la altura. Y seguramente hay cambios en tu alimentación y seguramente hay cambios Exacto. en la forma. O sea, si lo piensas posiblemente aquí en México, es tu estilo de vida donde estás chambeando, ¿no? Donde estás estresada, donde es tu día a día. Entonces, obviamente, si de repente vas a Brasil a ver a tu familia y Ajá. entonces todo es bonito y abrazas y apapacho y entonces descansas, pues obviamente el cuerpo dice, ay, estoy en la gloria. Porque para eso estoy diseñado, sí. ¿no? Ok, Entonces, justamente claro. hace cambios bioquímicos. Y también tiene que ver con la síndrome del intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una condición que tiene nombre, o sea, yo como te digo, creo que la medicina convencional para poder darle tratamiento a un padecimiento tiene que ponerle un nombre, Ajá. si no, no le puede dar un tratamiento, ¿no? Y yo creo que incluso dentro del mismo síntoma, dentro del mismo, la misma condición, no todos los pacientes tienen la misma sintomatología, pero los encajan en algo para poderle dar un tratamiento. Para mí el síndrome de intestino irritable justamente es un tema de inflamación del cuerpo que puede tener muchísimos detonantes, ¿no? Desde la calidad de tu alimentación, cómo estás combinando tus alimentos, si hay una buena producción de hormonas o no hay una buena producción de hormonas, qué más puede inferir la microbiota, ¿no? El balance de la microbiota del intestino y justamente te genera esta condición como inflamatoria de dolor, ¿no? Y sí puede estar relacionada con inflamación crónica, definitivamente. Pero yo creo que la inflamación sistémica celular es la que puede detonar más bien el síndrome de intestino irritable, no al revés, ¿sabes? O sea, cuando tu cuerpo no funciona en armonía, empieza a generar una retención de líquidos. Al mismo tiempo genera retención de grasa como mecanismo de compensación o de defensa. Esa inflamación celular es la responsable de la sintomatología. Y obviamente cuando la inflamación se vuelve persistente, es cuando empieza ya a tener como implicaciones en otros sistemas del cuerpo, ¿no? Okay. O sea, naturalmente la inflamación es una respuesta natural del cuerpo. Es como cuando un niño se cae, le sale un chipote y todas las células restauradoras, ¿no? Se comunican entre ellas, llegan, reparan la piel y el chipote cede. La inflamación se fue. Lo mismo sucede en el cuerpo. Cuando nos inflamamos, cuando el cuerpo nos tiene que defender de algo, de virus, de bacterias, de toxinas, de metales pesados, de alimentos mal digeridos, de condiciones, entonces el cuerpo se empieza a hinchar. Es ese mecanismo como de defensa, ¿para qué? Para restablecer otra vez y volver a su homeostasis, que es el balance del cuerpo. El punto es que cuando el cuerpo no logra encontrar ese balance, la inflamación se vuelve crónica y persistente. Y eso es lo que puede detonar condiciones, que hace la diferencia entre que a una persona le dé intestino irritable, a otra le dé Crohn, a otra le dé celiaquía, a otra le dé una enfermedad autoinmune, la conciencia. Ah, wow. Me quedé así de, wow, ok. Es que justo yo tengo síndrome de intestino irritable, pero lo que me quedé en shock ahorita es que yo fui a la persona que es responsable, el doctor, y me dio como 5 hojas. Y la hoja era lo prohibido de comer, lo que te va mal, o sea, no es ni lo que te va... Sí. Y lo que puedes comer, ni no te va a doler. Lo empecé a mirar la hoja, ¿no? Y dije, pero voy a comer pura hoja, o sea, pura cosa verde, ¿y yo qué voy a vivir? Y yo sé como lechuga, por ejemplo, me duele, o sea, me hincha. Y a pesar de que se supone que eso dentro de tus alimentos que están... De lo que está bien. Entonces Exacto. dije, no puede ser. Llega un punto que el intestino irritable... yo solo puedo comer pan, por ejemplo, porque ya no me duele. O sea, como si fuera un globo y me duele tanto que yo digo, ¿qué es eso? O sea, pero yo ya sé que es mental, porque estoy estresada, Claro, lo que sea y todo. influye. Ahora ya sé, pero antes, hacía caso al doctor y dice, no puedo comer nada. O sea, es horrible. Yo agarré la hoja y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué hago de mi vida? ¿Sabes? Claro. Te quedas en shock, pero imagina a la gente que no tiene conciencia. Vas a un doctor y el doctor te da esta hoja. O sea, porque tú puedes comer todo o no se puede comer todo. Yo creo que depende de la condición. O sea, Okay. si el ser humano está diseñado para consumir alimentos naturales
y está diseñado para estar en balance con la naturaleza. Ujú. Entonces, nosotros no hemos evolucionado desde el hombre de la caverna. Un hombre de la caverna no encontraba un panecito ni unas papas, ¿no? En su camino. No se levantaba y decía, ay, se me antoja unos chilaquiles. Ahorita voy y regreso. No, el hombre de la caverna tenía que salir a recolectar su alimento, Exacto. tenía que salir a buscar su alimento y obviamente iba a encontrar solamente alimentos naturales. Para eso estamos diseñados, para estar alimentados en nuestra mayoría por vegetales, por semillas, ¿no? Por proteínas y por último granos. Entonces, de hecho, el grano, para que nosotros lo podamos digerir, tiene que tener un proceso de cocción. No es como que agarras la espiga de trigo y te la llevas a la boca. Claro. Entonces, cuando el alimento tiene procesos, es mucho más difícil para el cuerpo digerirlo. Entonces, cuando el cuerpo sale del balance por cualquier condición, ya sea hormonal o por un padecimiento, posiblemente no es el momento adecuado para que la paciente o el paciente coma todo lo que se le antoje. ¿Me explico? Es un momento de reparación. Okay. Es un momento de descanso, es un momento de restaurar lo que está roto para que entonces sí, eventualmente puedas comer estos alimentos. Pero es justamente donde hay que trabajar en esta conciencia de que no estamos, si bien estamos diseñados para comer todos los alimentos vegetales, a mí lo que me impacta es que llegas con el médico cuando tienes una condición principalmente inflamatoria en el intestino y es, no, pues come todo, pero no te comas el brócoli, pero no te comas la lechuga. Era eso. Pero no te Justo, comas, yo ¿no? veía la hoja y era, no zanahoria, no brócoli, no coliflor, no esto, y yo, pero ¿qué me quedó? Pepino. O sea, ¿sabes? Algo como jícama, y yo no pero hay jícama, entonces, no hay en Brasil. Sí te puedes comer un pan de caja, ¿no? Pero entonces Exacto. sí te puedes comer un postre, pero entonces sí te puedes comer unas papas fritas, pero entonces sí te puedes comer un yogurt. Y entonces ya no hace sentido, porque No, esos alimentos exacto. no van a reparar y restaurar el desbalance que tu cuerpo tiene. Justo. Obviamente al principio, como está lastimado el sistema, en el momento que tú te comes un brócoli y una lechuga, vas a sentirte inflamado. Es normal, porque no hay suficiente enzima que esté produciéndose y la microbiota no es la adecuada para digerir ese alimento porque está fuera de balance. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reactivar esas vías para que naturalmente puedas comer la lechuga sin que tengas una inflamación. Pero eso lleva tiempo. No vas a encontrar de la noche a la mañana una pastilla donde, ay, me como la lechuga. Y obviamente, ¿quién va a tomarse una pastilla aunque existiera? Nadie va a decir, ay, me voy a tomar una Exacto. pastilla para que digiera la lechuga. O sea, Porque no, yo se creo la que no. consume, ¿me explico? Sí. Y obviamente tú te comes el pan y no entiendes que el pan te está inflamando más que a lo mejor si te comes la lechuga porque no es inmediato. Pero al mismo tiempo, no, está nutriendo otras partes importantes de ti, no solamente la parte fisiológica, ¿no? O sea, comerte un pan es mucho más apapachador, ¿no? Sí. Y está nutriendo otras cosas que la misma lechuga. Pero al final te está generando más daño, porque la inflamación no va a ser en el momento, la inflamación se va a volver persistente y eso va a generar otros detonantes. Sí. Y no necesito, o sea, no estoy satanizando al pan, no estoy diciendo para por decirlo, pero puede ser cualquier otro alimento y no es que Tachado tengas de mi que pan. comerlo, no dejarlo de comer, es... Para mí, creo que el gran error del ser humano en la alimentación es que todo el tiempo come lo mismo, es que su alimentación está basada en alimentos procesados y que justamente no le da prioridad a consumir los nutrientes que necesita para su bienestar. Okay. El alimento es el combustible que el cuerpo necesita precisamente para mantener su balance hormonal, Claro. metabólico, incluso psicológico. ¿Sabes? Sí. Porque de los mismos nutrientes se producen los neurotransmisores de la felicidad. Entonces, si tú le das el combustible adecuado al cuerpo, pues el cuerpo va a manejarse de muchísimo, como en mayor equilibrio que si no se lo das. ¿Sabes? Creo que ese es el gran error, la habitualidad con la que consumimos los alimentos. O sea, por ejemplo, la gente de aquí consume mucho tortilla. Mira, ya voy yo a entrar en la tortilla. Por ejemplo, en Brasil es mucho pan. Exacto. Entonces yo ya veo de dónde es mi síndrome del intestino. Pero aquí es mucha tortilla. Si lo dices a un mexicano para cortar la tortilla, le estás pidiendo para cortar su cabeza. Sí, no. O sea, es que yo creo que al final te digo, entra la conciencia. Aquí el punto es que entran muchas cosas, son muchos usos, muchas costumbres y hay que romper muchos paradigmas. Yo creo que las condiciones actualmente que tenemos, las alergias alimentarias, los desbalances hormonales, la síndrome de ovario poliquístico, tiroides, todo lo que padecemos actualmente son como estos puntos de aprendizaje para decirnos que no estamos haciéndolo correctamente. Además de todo, la calidad alimentaria ya no es la misma que antes, ¿no? O sea, el maíz que se utilizaba antes era maíz nixtamalizado. Sí. Era maíz que tenía un proceso donde justamente se nutría más al elote, ¿no? Para que tuvieras mucho más nutriente y se pudiera digerir mejor. Actualmente las tortillas que se comen son de harinas procesadas. Exacto. Ya no tienen el proceso de nixtamalización. Entonces, claramente el cuerpo no lo va a absorber de la misma manera. Entonces, es más bien un tema de crear conciencia, porque al final del día, aquí lo más importante es que no tenemos un plan B.
Si ese cuerpo se atrofia, no tienes otro. Sí. Y cuando te sientes de la chingada, y perdón por la palabra, ¿no? Y quieres salir de tu cuerpo y encuerpar otro, no hay forma. No hay manera. No hay manera de que encuerpes otro. Entonces, es la única forma de tomar conciencia. Ese es el único lugar, ¿no? O sea, siempre hago esta analogía con mis pacientes. Si yo llegara a tu casa, posiblemente no vas a tener tu casa toda tirada, desorganizada, con todo por ningún lado, sin lavar los platos. No, la cuidas. Entonces, ese es tu único hogar. Realmente, si ese hogar no está bien, nada va a funcionar a tu alrededor, ¿me explico? O sea, ese es tu cimiento más importante. Okay. Y creo que desde chiquitos nunca nos enseña la importancia de cuidar el cuerpo. ¿no? O sea, como que ya damos por hecho que, pues si veo a la abuelita, pues voy a vivir hasta no sé cuántos años, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que no, que el cuerpo sí tiene sus estragos. O sea, si no lo cuidas, va generando estragos y va generando estragos hasta que vas a llegar a la tercera edad, si es que bien llegas, pues ya con estragos fuertes. O sea, incluso a los 30 años notas un antes y un después. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Pues porque obviamente en los años de la adolescencia y la pubertad y la universidad hiciste todo con el exceso que tuviste que no haber hecho. Y no es que no tomes, y no es que no comas papitas, y no es que no, pero es justamente entender un equilibrio, ¿no? Exactamente. Tener el balance es importantísimo. Pero es que apenas estamos empezando. Yo creo que con nuestros hijos va a ser una otra fase de alimentación, porque nosotros estamos empezando a cambiar eso. Por ejemplo, yo digo de la tortilla porque literal es, ¿qué vamos a cenar? Tortilla con tarana. ¿Qué vamos a cenar? Tortilla, tarana. ¿Qué hay comida? Tortilla, tarana. Entonces, ¿qué hay en huevo? Tortilla con huevo. ¿Sabes? O sea, es tanta tortilla que dices, es harina. Y la gente dice, es que solo como 2 taquitos todos los días. O sea, obvio que vas a subir, ¿sabes? Claro. No estoy de dieta, como 2 tacos en la mañana, 2 tacos en la tarde. No, y te voy a decir una cosa. No es que la tortilla como tal tenga un impacto precisamente en el peso, pero ¿qué sí sucede? El cuerpo de una mujer principalmente, o sea, ya enfocándome más en el de una mujer, necesita más de 52 nutrientes indispensables y esenciales. ¿Eso qué significa? Que tú no los produces, los tienes que obtener de tu dieta. Okay. Y estos nutrientes son los que son el combustible para que todo el proceso hormonal se mantenga en armonía. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las mujeres, ¿no? Precisamente, o incluso los hombres, comemos siempre lo mismo. Por costumbre, por habitualidad, por rapidez. Entonces, claro, eso que hace que tú estés a lo mejor generando o obteniendo los nutrientes de lo que estás comiendo. Nada más. Pero si tú comes todos los días tortilla y nunca te ocurre comer, no sé, papa, camote, tapioca, yo qué sé, cualquier otro grano, estás obteniendo los nutrientes de la tortilla. Pero ¿qué pasa con todos los demás? La tortilla no te va a dar todos los nutrientes que necesitas para mantenerte en balance. Entonces, imagínate empezar a tener rezagos de esos nutrientes, pero no por 1 año, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 20, por 25, por 30 años. Claramente va a haber un detonante de un desbalance. Claro. Y enfermarte, ¿no? Claro. Y eso es el resultado. Un padecimiento, un desbalance, sintomatología, etcétera, etcétera. Y esto es más común en mujeres, precisamente porque claramente el balance de las hormonas es súper delicado. O sea, las hormonas necesitan un balance perfecto y delicado para que tú te sientas bien. Pero en hombres también. En hombres también, definitivamente los hombres. O sea, porque los hombres también puede haber una cosa, o sea, ni en la hormona, ¿no? ¿O no? No, sí puede haber desbalances hormonales. O sea, un desbalance hormonal en un hombre muy común puede ser una resistencia a la insulina. Al final es un desbalance hormonal porque la insulina está fuera de balance. La resistencia a la insulina justamente es una falla en el metabolismo como que procesamos el azúcar, ¿no? O sea, naturalmente nosotros cuando comemos un carbohidrato, este carbohidrato se tritura, se digiere en el estómago y llega a la sangre en forma de una sola unidad principal, que es la glucosa, lo que todo el mundo conoce como azúcar. Pero no porque entró a la sangre ya lo usaste. Entra a la sangre y todavía hay un mecanismo complejísimo para poder utilizar ese azúcar. Se necesita de una hormona. Esta hormona es la insulina. La insulina es la que es como el carrito transportador, atrapa las moléculas de glucosa, las lleva a las células, las mete a las células, y entonces una vez que que la glucosa entró a la célula para ser utilizada como fuente de energía, ahí se utiliza y ahí se transforma. Si la glucosa no entró a la célula, pues es como si no la hubieras utilizado, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay muchísima azúcar en la sangre, el páncreas recibe la señal de que hay azúcar y empieza a sobreproducir insulina de forma constante. Y como cualquier desbalance hormonal, cuando una hormona se produce de más o de menos, las células entran en un estado de alerta. Necesitan bajar esa producción hormonal porque el cuerpo naturalmente está diseñado para encontrar homeostasis. Entonces, lo que hacen las células es que cierran sus receptores insulínicos. Entonces, por donde va a entrar el azúcar a las células, se cierra esa puerta y entonces el azúcar ya no puede entrar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Se queda
en la sangre En la como sangre. tal. Entonces, ¿a qué se le llama resistencia a la insulina? Cuando las células se vuelven resistentes a la acción de la insulina. Entonces, el azúcar se queda en la sangre y eso es el primer factor de riesgo para desencadenar diabetes. Una persona diabética por lo menos tuvo 8 años de resistencia a la insulina y nunca la trató. Oh, No fue de la noche no a fue la de la mañana. nada. Sí, no. O si no, Justo. hereditario. Exactamente, no fue hereditario. Tuvo un desbalance por mucho tiempo. Ajá. Y entonces, obviamente, este es uno de los más comunes, por eso es un desbalance hormonal, aunque es una condición como tal, y puede detonar otras más graves, ¿no? Entonces, esta es una de las comunes en hombres, en mujeres también, y creo que es una de las más comunes en los mexicanos. Justo, por eso estoy intentando entrar más en ese tema, porque siempre se quejan de que, es que somos cuadraditos, ¿no? En cuestión de que somos como, siempre como, estoy intentando enflacar, pero mira, aquí no puedo bajar. Yo creo que tiene todo eso, tiene que ver con eso también, Justamente, la resistencia a la insulina es uno de los primeros detonantes para el aumento del tejido adiposo, porque como el azúcar no se utiliza, se está quedando en la sangre. Eso favorece obviamente la diabetes, pero al mismo tiempo, como es una energía que no se utiliza, el cuerpo la tiene que almacenar de alguna manera. ¿no? Okay. ¿Y cómo la almacena? Pues en forma de tejido adiposo. Claro. Ya. Y, entonces, y eso, perdón, y en la parte, ¿eso trae también la parte de alcohol? Porque ustedes toman bastante. Los mexicanos sí. No, que los toman. meses ahí. No, pero digo, tequila, ¿cómo es el otro? El mezcal, todo eso. Yo creo que sí puede ser, pero más bien es como una combinación de muchísimos factores. No solo es el alcohol, no solo es la alimentación, pero sí, definitivamente el alcohol tiene puras calorías vacías. Entonces, al final del día se convierte en azúcar. Ok. ¿No? Entonces, claramente sí, tiene un detonante importante. O sea, lo que voy a decir, si te vas a aventar toda la semana una alimentación llena de frituras, ¿no? De alimentos procesados, cargada en azúcares, en calorías, y luego el fin de semana tomas, claramente eventualmente va a haber un desbalance. Claro. O sea, el cuerpo no está diseñado para eso. Exacto. Sobrevive, se adapta, porque es de verdad algo maravilloso. El cuerpo es lo más increíble que yo he podido estudiar. Una máquina. Exacto, es más bien que una máquina, o sea, más bien yo digo, no es una máquina, es un organismo vivo inteligente, Sí. ¿sabes? Entonces se adapta. Obviamente, ¿cómo se va a adaptar? Pues con el aumento de peso, con sintomatología, con el cansancio, que no puedas subir, que estés agotado todo el tiempo, que estés de malas, que estés irritable. Se va adaptando para que tú sobrevivas, porque el cuerpo va a estar diseñado para eso. Exacto. O sea, va a hacer todo para que tú sobrevivas. Sí. ¿Cuándo vas a llegar al final? Pues hasta que el cuerpo diga, güey, ya fueron muchos años, ya te ayudé muchísimo, ya no puedo más. Nunca me lleves al doctor, ya no puedo más. O sea. Que lamentablemente también en México los casos en los niños de diabetes también es muy alto, ¿no? Fíjate que no tengo los datos de diabetes en niños, pero lo que sí puedo decirte es que actualmente tengo muchísimas pacientes alrededor de los 15, 13 y 18 años con resistencias a la insulina importantes y desbalances hormonales importantes. Wow. Mira el refresco negro. ¿Cómo? El refresco negro. No puedo decir la palabra. El refresco negro, sí, justo. Sí, ¿no? Pero no todo lo necesariamente. demás. Yo creo que es todo, Es porque todo. ni No, siquiera pero solo digo, tiene nunca que vi ver un con país que eso. tomara tanto este ¿Y refresco. sabes qué es lo más lamentable? Que no tomamos la conciencia que la salud del adulto se forma en la niñez. Sí. Sí. Y como los niños tienen un metabolismo rápido, privilegiado, ¿no? Como que permitimos que se coman lo que sea. Los usamos como bote de basura. Exacto. Y la realidad es que no dimensionamos el daño que les generamos para su vida adulta, ¿no? O sea, no dimensionamos realmente lo que está pasando, porque durante la etapa de la niñez es donde más nutrientes se necesitan. O sea, de hecho, un niño necesita alrededor, o sea, hablando calóricamente, que yo no cuento calorías, pero hablando ya de forma energía, calorías, necesitan alrededor a veces de 3 veces o 2 veces más calorías que un adulto, porque están en estado de desarrollo, Claro, ¿me sí, explico? sí. Y si necesitan más energía, necesitan más nutrientes. No lo traduzcamos solo en calorías, porque no le vas a dar a un niño 500 calorías de papitas o una hamburguesa, Ajá. claramente. Lo que el niño necesita son nutrientes. ¿Para qué? Para desarrollar sus sistemas, para crecer, para desarrollar sus huesos, para tener su pico óseo máximo. De hecho, estaba leyendo hace poco que justamente el pico óseo de un niño sale en los 13 años. Entonces, ¿esto qué es el pico óseo? La máxima cantidad de calcio que vas a poder guardar y almacenar a lo largo de tu vida. ¿Ok? Entonces, tu pico óseo es a los 13 años. Y en las niñas, en su primera menstruación, que es en su menarca. Como en 10. Depende, 11, porque sí, actualmente depende hay mucho, niñas ¿no? que Sí, están hay teniendo niñas la que- menstruación a los 9 años. O sea, Exacto. imagínate, eso ¿En es un serio? crimen, por supuesto. Entonces, Está cañón. tienen su pico de calcio a esa edad. Y con ese pico de calcio es con lo que van a enfrentar su vejez.
Pero desde ahí empiezas a tener resorción de calcio. Entonces imagínate que tú ya no le permitiste a tu hijo con los nutrientes que necesitaba llegar a su pico máximo óseo. Y con eso va a enfrentar su vejez. Ajá. De hecho, se dice que la osteoporosis es un padecimiento que tiene efectos geriátricos, pero que se desarrolla en la infancia. Wow. Ay, no, pero está cabrón todo eso. Entonces, imagínate qué poca conciencia tenemos de la importancia de la alimentación. No tenemos ninguna conciencia. Apenas estamos empezando ahorita con cosas de... Apenas sabemos qué es carbohidrato, apenas sabemos qué es proteína y apenas sabemos lo que es, ¿sabes? No, hay gente que no sabe distinguir qué es uno, qué es el otro. Por ejemplo, un plato, ¿no? Yo tengo carbohidrato, proteína y ensalada o lo que sea. Y hay gente que, por ejemplo, una torta de tamal. ¿Dónde está la proteína? No, yo creo que ni siquiera un poco aminoácido. ¿Ves? O sea, ¿sabes? O sea, es ese tipo de... no hay conciencia. Yo, por ejemplo, eso es lo que me da como mucha cosa. Porque o es chilaquiles. ¿Chilaquiles con qué? Con salsa y ya. No hay proteína. Obvio que hay gente que pone huevo o pollo, lo que sea. Pero son platillos que nosotras cuando llegamos aquí, yo digo por mí, para mí fue como... ¿Cómo? O sea, ¿eso se come en la mañana? ¿O cómo? No, demasiado. No, y aparte es una los comida. Mexicanos tendemos mucho a tener porciones muy grandes. Exacto. Esto es algo que yo veo, ¿no? O sea, de cuando he salido de México y desayuno en otros lados, y como las porciones del mexicano son enormes. Sí. Y justamente yo creo que la porción del mexicano es tan grande precisamente por la falta de nutrientes. O sea, cuando el cuerpo no tiene nutrientes para funcionar, lo que va a generar es hambre. Claro. Porque necesita comer, pero entonces tú le estás metiendo unos chilaquiles en la mañana. Hasta frijoles, que para nosotras fue algo muy como... No, mal. Bueno, y los frijoles tienen una gran cantidad de nutrientes y propiedades. Esos sí son como realmente un manjar nutrimental. Claro que sí, pero te llena de una manera que pues pasas un buen rato sin comer nada más, ¿no? Sí, si comen a las 10 de la mañana, tú vas a querer comer a las 4. Ahora, yo creo que eso les pasa a ustedes, porque comúnmente el mexicano no le sucede, ¿no? O sea, es al final un alimento que es parte de nuestra día a diario. Y entonces te digo, entonces obviamente si no hay suficiente nutriente, el cuerpo va a decir, tengo hambre. Entonces tú te desayunaste los chilaquiles. A media mañana vas a decir, pues tengo hambre, porque aparte tuviste un pico de glucosa enorme, no hubo suficientes nutrientes y vas a volver a comer lo mismo. Y el cuerpo lo que necesita es nutriente. De hecho, a lo que empiezan a tener los pacientes conforme van cambiando su alimentación es menos hambre. ¿Por qué? Porque cuando tú le das al cuerpo nutrientes, el cuerpo no pide comida. Pero si tú no le das al cuerpo nutrientes, pues obviamente está teniendo solamente calorías vacías. Claro. Sí. En grasas saturadas, en azúcares, y entonces el cuerpo sigue diciéndote, come, y tú sigues dándole lo mismo, pues obviamente estás desbalanceando más el sistema. ¿Me explico? Sí. Y la cantidad de ayuna, ¿no? O sea, ¿ustedes tienen una resistencia al ayunas? No. O sea, despiertan a las 5 de la mañana, agarran metro, todas esas cosas, y van a trabajar a las 10 y apenas van a desayunar. Pero justamente yo creo que ahí es donde radica el error, porque claramente llegan con un hambre voraz, donde si te encuentras primero una torta, te la vas a echar. Te la comes, claro. Cuando tú llegas a la comida con hambre, te vas a comer lo que sea. Sí. Pero ¿qué pasa si tú con conciencia eliges antes tu alimento? ¿Sabes? O sea, cuando tú eliges con conciencia tu alimento, lo que te vas a llevar a la boca, ya lo comiste, ya sabes, no llegas a la siguiente comida. ¿Pero la ayuna es buena o no es buena? Yo creo que depende, o sea... Depende de cada cuerpo. Depende muchísimo del cuerpo en el momento en el que está, qué es lo que hay que recuperar y qué no. Pero yo creo que el ayuno como una práctica en mujeres de forma habitual no es correcta. ¿Por qué? Porque deja en desbalance la mayor parte de las hormonas. O sea, las hormonas para funcionar necesitan nutrientes. O sea, la mujer necesita comer, ¿sabes? Es la manera en la que las hormonas se pueden regular. Entonces, el ayuno como tal no creo que sea una práctica que naturalmente sea buena para la mujer. A menos que esté equilibrada. Yo creo que para el hombre todavía es un poco más amigable, aunque definitivamente siempre hay que ver todo el panorama. O sea, no puedo decirte, para los hombres sí, todos ayunen. No, porque realmente hay que ver qué desajustes hay. Incluso cuando hay un desajuste hormonal, un desbalance hormonal y hay falta de nutrientes, el meter un ayuno favorece, sí, a lo mejor la pérdida de peso, pero a lo mejor estás perdiendo músculo y no necesariamente grasa. O agua, ¿no? Como exacto. Entonces, sí es bien importante medir todo para darte cuenta en dónde está el cuerpo. Y yo creo que cada cuerpo de verdad, cada cuerpo es un mundo y cada cuerpo tiene objetivos distintos y cada cuerpo tiene parámetros diferentes de salud y cada cuerpo, o sea, sí, cada cuerpo es un O sea, mundo. mi dieta no sirve para ella y la de ella definitivamente no, porque distinto. No están en el mismo momento de su vida. O sea, solamente por verlas ella está embarazada, tú no. No, exacto. Sí, no. Que justo eso es también una pregunta. O sea, en el embarazo y en el posparto, pues las hormonas están pues como locas, ¿no?
¿Cómo controlar eso? O sea, entiendo que hay medicinas, hay un buen de cosas, pero también la alimentación, ¿no? Influye muchísimo. Definitivamente. O sea, como te digo, la finalidad del ciclo menstrual en la mujer es un embarazo, ¿no? Y obviamente en el embarazo todas las hormonas están a tope. Exacto. ¿Eso qué significa? Sí. Que por eso estás radiante. Por eso regularmente, ¿no? Claro, las hormonas generan inmunotolerancia, las hormonas generan vitalidad, las hormonas... Por eso cuando entras a la etapa de la menopausia, el envejecimiento es prematuro y es más rápido, ¿no? Porque no hay hormonas. Claro. Pero cuando estás en el embarazo estás en la mejor forma. Por eso las mujeres tienen de repente achaques y se embarazan y ¡wow! Me siento increíble. Claro, porque traes todas tus hormonas a tope. Definitivamente en algún momento algún desajuste de la hormona va a poder generar, ¿no? Los mareos, las náuseas, porque justo de tener tus hormonas en un lado, las tienes de repente en otro, y ese cambiecito es el que genera todo este vaivén de síntomas, ¿no? Que nos dan el primer trimestre del embarazo. Y conforme va pasando el embarazo, yo creo que también ciertos movimientos en las hormonas va detonando incluso otras patologías, no patologías, otros síntomas, otros signos que pueden ser molestos a lo largo del embarazo, ¿no? Pero la realidad es que estás en el mejor momento porque las hormonas están a tope. Entonces tú estás radiante, feliz y vibrante. El cuerpo está trabajando a su máxima potencia, precisamente ¿para qué? Para que ese bebecito que está adentro pues esté tomando todos los nutrientes que necesita para desarrollarse. Pero la alimentación en este periodo es sumamente importante. Pero más que en el embarazo, yo creo que la alimentación es importante antes de embarazarte. Antes. ¿Por qué? Porque es lo que va a preparar al cuerpo para estar perfecto en el momento del embarazo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás creando un bebé, o sea, imagínate, es algo que hemos normalizado porque estamos diseñadas para eso. Pero imagínate que de la nada estás creando un ser vivo que tiene la capacidad de autosanarse y que va a ser perfecto. Sí. Eso está brutal. O sea, nada más por pensar eso, de verdad las mujeres nos debemos sentir honradas con la vida. O sea, poder crear, es que realmente está para pirarse. Estamos cañonas, la verdad que sí. La verdad es que sí. Entonces, justamente toda esa energía, o sea, el embarazo para el cuerpo demanda una gran cantidad de energía para que se lleve a cabo. ¿Me explico? Y esa demanda es súper elevada. Pero no solamente es elevada en el embarazo, sino antes. Entonces, desde antes hay que prepararlo. En el embarazo hay que fortalecer esa demanda, porque el bebé, o sea, hay estudios que demuestran que aunque las mamás estén, por ejemplo, en estado de desnutrición, el bebé siempre va a garantizar obtener los nutrientes a costa de la mamá. El bebé va a crecer y va a nacer como tiene que nacer. Pero quien se queda con los rezagos después en el parto es la mamá. Es la mamá. No, y las hormonas después, ¿no? Claro, porque justamente al momento que sale el bebé, ¿no? Claramente, de por sí hay un desgaste energético importante, se pierden minerales, se pierde sangre, se pierde la placenta, todo lo que... Las hormonas disminuyen, ¿no? Y luego súmale todo el desgaste que tuviste. Claramente ahí es donde... Por eso estamos como... No quiero decir que es muy común, pero creo que hoy en día por eso es tan común la depresión posparto, ¿sabes? Porque nos agarra de bajada. O sea, neta no dimensionamos la importancia de el descanso, ¿no? De la actividad física tranquila mientras estamos embarazadas, ¿no? De estar como en momentos como mucho más tranquilos, de nutrirnos profundamente, porque realmente ahorita te sientes increíble, pero cuando el bebé nace es cuando dices, madres, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Exactamente, ¿quién soy yo? Porque aparte no nada más llega eso, toca otras fibras, ¿no? Importantísimas, que yo creo que tú eres, la mujer es una mujer antes de parir. O sea, llega al hospital antes de parir siendo una mujer y sale al hospital siendo otra. Totalmente, sí. O sea, la vida te cambia en esas horas. Me explico, son 20, 16, 18 horas, 24 las que dure tu labor de parto, que justamente estás abriendo un canal para ser una mujer distinta. Entonces, ahí es como el área de oportunidad donde tenemos que tomar. La alimentación es importantísima y también no solo la alimentación, asegurarnos que la salud digestiva sea íntegra y sea óptima. ¿Sabes? Cuando una mujer embarazada tiene sintomatologías como de reflujo, estreñimiento, gastritis, no lo dejen pasar. O sea, es momento de ponerle atención, reparar, nutrir, para que justamente cuando tengas el parto no vayas a tener como un desbalance hormonal mucho más rudo. Wow. Y justamente en el momento del parto, que justamente es como la cuarentena, que esta cuarentena... Antes en México era se utilizaba muchísimo. En México era algo muy común, ¿no? O sea, las mujeres hacían la cuarentena y estaban cuidadas por su familia, ¿no? Por matronas. Sí. Hoy en día las mujeres ya no hacen cuarentena. No, porque tienes que ser chingona, tienes que dar cuenta de todo. Pero esa cuarentena es súper importante para el cuerpo, porque el cuerpo está fuera de su balance en el momento que nace el bebé y es momento de reparación.
Claro. ¿no? O sea, de sanar, de cerrar canales energéticos, de reparar nutricionalmente, de conectar con tu bebé. O sea, son muchas cosas lo que hay que hacer en el mismo. O sea, imagínate todo lo que perdiste, el desgaste, luego te levantas al día siguiente y tu bebé se levanta todas las noches, no duermes. O sea, el cuerpo de verdad está en un momento atípico. Claro. Donde el desgaste energético es demasiado. Entonces, la cuarentena justamente funciona para reparar el cuerpo. Y eso no es algo una práctica que no debería perderse, que deberíamos volver a retomar. Claro. Sí. Por eso hoy en día el parir se ha vuelto también un tabú tan fuerte, ¿no? Porque las mujeres, o sea, incluso es energético. O sea, ya energéticamente a la mujer le está costando tener bebés porque sabe que está descuidada en el momento del nacimiento, está sola. Exacto. Las maternidades se pasan solas, Sí. y las maternidades solas cuestan mucho trabajo. Entonces es muy importante que durante esa etapa no solamente tengas la mayor cantidad de nutrición, sino que también tengas un acompañamiento importante, ¿no? Donde sepas que hay alguien que te pueda apoyar en el proceso, que te ayude cuando estés cansada. Claro. ¿No? Justo hace poco una amiga acaba de tener un bebé y claro, cuando yo escuchaba, ¿no? Y todos pasamos por eso, al final es un reencuentro, pero yo decía, ¿cómo le ayudo? Pues mandándole comida, ¿no? O sea, Sí, quitándole un exacto. peso encima. Justo. Porque realmente no es lo que la mujer necesita en esos 40 días al menos. Obviamente más, pero por lo menos esos 40 días la mujer tiene que estar preparada para sanar y reparar todo lo que perdió durante el parto y el momento que salió. Y aparte también cuando estás posparto, que tienes la lactancia, la gran mayoría dices para cortar muchas cosas para no dar cólico a los bebés. Entonces ahí ya tiene algo muy fuerte porque las mamás dejan de comer muchas cosas y dejan de nutrirse pensando que va a afectar a tu bebé. Eso también es algo muy... Sí, porque dicen, ¿no? Que todo les pasa por la leche. Pero es que es algo muy interesante porque el bebé, o sea, es que ya de verdad hay temas más profundos. Cuando ya Sí, empiezo a estudiar esto es demasiado. muy profundo, pero, Sí. pero es que el bebé cuando nace sigue siendo uno mismo con la mamá. O sea, energéticamente él no ha entendido que ya salió. Sí, ¿Me claro. explico? Sí. Entonces, no solo es la alimentación la que impacta en la salud del bebé, también impactan las emociones y la manera en la que la mamá atraviesa esa etapa. Okay. Entonces, energéticamente, eso afecta al bebé. Al final somos energía. El cuerpo es 90% energía y 10% materia. Y muchas soluciones las buscamos en la materia, pero el 90% del cuerpo es energía. Entonces, sí la alimentación tiene mucho que ver, pero no es que tengas que recortar la alimentación. Más bien es volver al origen. En el momento que nace un bebé, ¿qué necesita tu cuerpo para reparar? Nutrientes. ¿Qué necesita tu cuerpo para reparar? Descanso. ¿Qué necesita tu cuerpo para reparar? Interiorización. ¿Qué necesita tu cuerpo para reparar? Acompañamiento. Y si tú pasas eso bien, lo que tú digieras, la manera en la que tú digieras, lo va a digerir el bebé. Porque al final todo pasa incluso por la leche. Exacto. ¿Sabes? Tu estrés, las hormonas, todo pasa por ahí. Sí. Sí. Por algo, cuando te embarazas, el esposo empieza a tener, ¿no? La Sí. misma sintomatología que tú. Sí. Entonces, Por la imagínate, saliva. si tú estás teniendo una sintomatología del carajo cuando el bebé acaba de nacer, pues el bebé la va a tener contigo, Claro. ¿sabes? Entonces, no es solo que recortes el alimento, es simplemente entender que sí necesitas enfocarte en tener una nutrición óptima, en tener alimentos naturales, en enfocarte en que la alimentación durante esos días y los primeros meses sea lo mejor que puedas tener, no solo para ti, sino también para tu el bebé. Y eso va a hacer el posparto mucho más amigable, Sí. ¿sabes? Y sí, definitivamente hay alimentos que no se pueden consumir. O sea, hay niños que son intolerantes, pero no es porque sea intolerante como tal a la leche. Es que, a ver, naturalmente están diseñados para consumir la leche materna. Exacto. Pero la calidad de tu leche materna está relacionada con la calidad de tu alimentación. Entonces, claramente, si tú te comes un lácteo y a ti te inflama, Pues va a inflamar también. De hecho, tuve la experiencia. O sea, yo cuidé muchísimo cuando nació mi niña la alimentación. Fui así de que me voy a cuidar sí o sí. Y el día y la avena a mí me cae muy pesada. Y un día que decidí comer por el antojo que me dio una barrita de avena, me la comí y mi niña se puso muy mal. claro. Y eso, o sea, ella ya tenía como un mes, pero muy mal, se inflamó muchísimo. Igual con el café. Tomé un poquitito de café porque ya no aguantaba las ganas y no durmió.
Pero bueno, aparte tú eres consciente de eso. También hay muchas mujeres que les Que no. conflictúa, ¿no? El decir, yo no voy a cambiar mi estilo de vida por amamantar a un bebé, ¿no? Eso ya es otro tema, pero a lo que voy es que yo creo que ese es un poco el precio de ser mujer. Es parte de nuestra naturaleza. Sí. Tenemos que, o sea, nosotros somos los que vamos a criar, a Exacto. transformar, ¿no? Y hacer esos cambios en justamente lo que queremos ver en el mundo. Claro, ¿no? Sí, obvio. claro. O sea, eso es algo bien importante porque nosotros somos las creadoras, independientemente de que el papá hoy sea parte de la maternidad, ¿no? Y hoy sí sea como muy ¿cómo le llama? Como paternaria, así. Ah, Sí. sí. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi esposo es súper involucrado, pero al final del día la creadora eres tú, ¿no? Exacto. Quien lleva esa vasija, por eso al útero se le llama vasija, porque es como una vasija energéticamente es igual, quien lleva esa vasija eres tú. Entonces creo que sí es un punto importante a tocar, en donde tenemos que saber que es algo pasajero, porque a veces cuando estamos ahí, es tu primer bebé y no tienes idea, y dices, puta, todo esto voy a hacer y yo ya no aguanto, y entonces, no, y lo sueltas porque Sí. crees que va a ser para siempre. La Ajá. realidad es que todo pasa. Sí. Y ¿no? demasiado rápido. Demasiado Sí. rápido. Entonces es solamente ir, y eso es algo que pasa en el posparto, pero al mismo tiempo pasa, por ejemplo, en los planes de alimentación, cuando quieres reparar una condición, cuando quieres reparar un desbalance hormonal. O sea, la clave está en la consistencia y en la paciencia, y es algo que no tenemos. Exactamente. ¿Sabes? O sea, el ser humano tiene que ser paciente y repetir las acciones de forma constante por cierto tiempo para que puedan tener un resultado. Y a veces solamente estamos buscando, ¿no? Que sea rápido. Sí, y sí, Exacto. siempre. Todos queremos resultados para ya. O sea, ahorita. Sí, la típica como dieta de 5 días, 7 días desinflamar. Necesito ir a la fiesta en una semana en flaca, o sea, ¿sabes? Cosas así, sí, es cosa muy... Pero ¿sabes lo que te quería preguntar? Por ejemplo, yo tuve depresión postparto y lo comentaste ahorita. Sí, ya casi. ¡Wow! Sí. Tú tienes como, por ejemplo, si nuestras hormonas bajan, porque es así, sale todo como lo comentaste, las hormonas se bajan. ¿Cómo hacemos para que las hormonas suben otra vez solo con alimentación? O, por ejemplo, llega un punto que tú tienes que intervenir dando A la ver, hormona. Después del parto, naturalmente las hormonas vuelven a lo mismo. El cuerpo tiene que tender a encontrar su homeostasis. Ok. ¿Ok? Porque hubo un movimiento de todo tipo. O sea, de órganos, el cuerpo justo a lo que le llaman intuertos, que el órgano se tiene que volver a acomodar, Ay, sí. ¿no? O sea, el cuerpo tiene que volver a Un retomar dolor. su balance. Y en ese retomar el balance, evidentemente vas a tener sintomatología. Yo creo que es parte normal, ¿no? Del proceso. O sea, no te vas a sentir maravillosa como en el embarazo, pues no. Pues imagínate todo lo que acabas de pasar. O sea, nada más por lo que acabas de pasar, es que Sí. de verdad es para que se te pille el cerebro. Exacto. O sea, lo normalizamos y como alguien dice, ¿no? Es dolor que no tiene, ¿cómo dicen? Que es un dolor que se te olvida y que eventualmente ya no recuerdas. Sí, es claro, pero sí es algo fuerte y es algo importante Claro. y que parte la vida, o sea, que hay un parteaguas en la vida de la mujer. Entonces vas a tener un efecto, claro. Es como cuando te embarazas y sabes que a lo mejor el primer trimestre vas a tener náuseas. Todas las mujeres ya normalizaron que en el primer trimestre si tienen náuseas, Sí. ¿no? Es normal. Ajá. Posiblemente va a haber una sintomatología también después del posparto. Y eso también se debería normalizar porque el cuerpo está encontrando su balance. Pero ¿qué va a ser la diferencia en que el cuerpo encuentre su balance más rápido? La calidad de tu alimentación, la calidad de tu descanso, tu tranquilidad, tu paz Ok. mental, entender que es un proceso. Ok. Que eso a mí me faltó. A mí nadie me lo dijo, ¿no? Y No, obviamente a mí tampoco. O sea, este monstruo y es como, güey, Sí. me estoy muriendo, Sí. ¿qué está Así pasando? es. ¿No? Y si no es una cosa, es otra. Y entonces ahora ya la chichi se me inflamó porque la leche ya se me quedó y son muchas cosas, pero simplemente es entender que es un proceso y que Ok. el cuerpo va a encontrar, o sea, el cuerpo va a tender a encontrar su homeostasis. Claro. Pero siempre lo va a encontrar más rápido si tú le abres las vías para que eso suceda. Ok. Entonces, si empezamos a normalizar eso, como las náuseas al primer trimestre, va a ser mucho más sencillo que una mujer diga, en el posparto tengo que tomar estas acciones. Claro. Y que se normalice. No, ya está normalizando demasiado. Yo creo que es eso lo que pasa desde el principio. Nosotras tenemos que pasar por eso y siempre va a ser así. Como ya normalizaron que nosotras tenemos que pasar por todo eso y no tenemos que pasar por todo eso. No, yo creo que no. O sea, va a haber alguna sintomatología definitivamente. Claro. O sea, no puedes pasarla sin nada después de lo que acabas de hacer. O sea, creaste una vida. No sé Exacto. cómo sería. No, es que no hay manera de que no puedas tener algo, algún cambio, ¿no? Algún efecto Sí. de tu cuerpo. Pero para que el cuerpo encuentre su homeostasis más rápido, justamente necesita cuidados.
Ok, alimentación, exacto. descanso. Y justamente es cuando no lo hacemos. ¿Por Exacto. qué? Porque no tenemos tiempo, porque el bebé, porque la casa, porque el no sé qué. Porque... Y creo que esto también es muy social. Al hombre se le tiene que educar con esa idea de que la mujer necesita... O sea, en otras culturas, los hombres tienen ya esta idea y se sabe, ¿no? Que cuando la mujer está en la edad del posparto es como la reina. Y no porque sea una reina y sea por encima de ti y no le tengas que dar todo, no. Pero acaba de dar una vida, o sea, acaba de dar a luz a una vida, me explico, y es Sí. algo sumamente complicado y complejo para el cuerpo. Entonces, las mujeres se les da como todo este espacio para reparar, ¿no? Y es algo que se debería empezar a hacer incluso a los hombres, decirles, Claro. oye, o sea, desde la educación en casa, cuando tienes un hombre, que se Sí. normalice, Sí. ¿no? Que una mujer Exacto. pasa por eso, que necesita apoyo, que necesita ayuda y que es normal, ¿no? Y que no se está haciendo mal y que no, o sea, porque yo me acuerdo cuando yo la pasaba mal, llegaba gente, ¿no? O sea, mi mamá, mi suegra, es como, es una bendición. Y yo decía, sí, o sea, mi hijo es una bendición, pero esto no es una bendición. No. O sea, perdón, pero esto no es bendición para nadie. Lo que estoy pasando está de la chingada. O sea, no. O sea, ¿quién dice que es una bendición? O sea, bendigo a mi hijo profundamente, pero no, Claro. no jodas, esto es muy fuerte. Muy. ¿No? Y entonces ya cuando me acuerdo que mi mamá cuando me empezó a ver me decía, no manches, yo me había olvidado todo lo que pasé. Claro, no es algo Ese que es guardas ese es como malo. rencor, ¿no? Claro, porque priorizas más pues los mejores momentos, ¿no? Porque como Es que ninguna hasta ya mamá he dicho habla. aquí, si vamos a dar, o sea, si no se nos olvidara esos momentos tan fuertes que pasamos, no volviéramos a tener hijos. Definitivamente. No. O sea, No y yo creo que volviéramos tiene a que ver pasar con- por ahí. Tiene que ver con la experiencia, porque a mí justamente el parto me marcó. Y yo por eso dije, yo no me viento otro, no hay manera. No, o sea, yo no vuelvo a pasar por eso, no hay forma. Hay mujeres que dicen, yo soy, o sea, yo de verdad las digo, wow, qué valientes. O sea, yo las admiro, las tengo en Yo mi pienso top, así como, ¿no? Digo, bendecida qué eres, bendigo. Vara, te bendigo. Sí, ustedes Sí. son mi, no, o sea, porque yo de verdad sí, o sea, yo sí me considero en ese que digo, no hay necesidad de pasar por tanto, ¿no? Y posiblemente si ahora me embarazara, pues tuviera un parto diferente porque mi conciencia es distinta. Claro. Pero al final del día, justo, yo creo que se empezara a normalizar este tipo de cosas. Las hormonas generan desajustes, van a generar sintomatología, pero simplemente es darle el espacio al cuerpo para que encuentre más rápido ese balance. Porque si no se puede alargar. Sí, yo creo mucho. que por eso las mujeres se enferman muchísimo después de tener embarazo, porque no das tanta prioridad a lo que estás pasando. Y después de mucho tiempo, cuando dices tu cuerpo ya está gritando desesperadamente, vienen las cosas, no solo de ponerse como gordita, lo que sea, pero el cansancio, las Sí, cosas porque que también estás- traes, perdón, Maj, las No. defensas hasta abajo, ¿no? Sí, la inmunotolerancia disminuye. Lo que pasa es que incluso los estrógenos, por ejemplo, que son la hormona que predomina en la primera parte del ciclo menstrual, genera una mayor tolerancia inmunitaria en la mujer. Por eso cuando estás cerca del periodo menstrual es cuando te sientes más bajoneada, que sientes que te va a dar gripe, porque justamente en la segunda fase del ciclo menstrual los estrógenos disminuyen y la progesterona es la reina. Ajá. Pero precisamente... obviamente después de un embarazo, pues los estrógenos tienden a bajar. Entonces la inmunotolerancia vuelve otra vez a Claro. disminuir. Y luego súmale el desgaste del parto, la cantidad de energía que se necesita para producir leche, el desgaste de no dormir, ¿no? De hacerte cargo de tu casa, del trabajo. O sea, hay mujeres ahora que están trabajando después de 4 días de tener a su bebé. Digo, wow, no, es que eso es impresionante, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo puede Y ser? se creen que son como unas diosas. Sí, estoy haciendo, Exacto. pero en 5 años No, van a vas estar... pero eso te va a cobrar factura después. Eso es definitivo. Sí, no. Siempre te cobra factura. Eso te cobra factura. Yo me acuerdo perfecto que cuando yo cuando me embaracé de Luciano, algo que me decía mi abuela, y mira que las abuelas no se equivocan, me decía, duerme, descansa. Yo decía, ay, no. ¿Para es que qué? ¿Para ¿no? qué? Yo cuando muera voy a Claro, dormir. porque no hay manera de dimensionar lo que te puede cambiar la vida de un hijo. O sea, por más que te lo digan, no hay manera de que lo dimensiones hasta que no lo tienes en los brazos. Entonces, Exacto. me decía, duerme. Y yo nunca dormí. Puta, cuando nació Luciano decía, no manches. O sea, es que claro, yo necesitaba dormir, ¿no? Y si yo pedía por poderme dormir unas horas. O sea, yo te juro, me sentí en un año como en una burbuja donde decía, ¿dónde estoy? Sí. ¿No? O sea, yo iba como zombie por la vida. Yo creo ¿No? que todas. Todas, claro. Hasta que tu hijo no te duermas por completo una noche. Y si te duerme, la primera vez que te duerme la noche completa, te dices, ¿Estará bien? ¿está bien? ¿Está enfermo? ¿Te duerme? ¿Yo dormí más? ¿Qué me pasó? Vas a revisar si está respirando. Así, lo pones el dedito así, ¿no? O sea, es eso. 100%, 100%. O sea, no. Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta y en mente cómo funcionan las hormonas y como el alcance que puede tener un desbalance en la vida de la mujer. Y es parte de nuestra naturaleza. Claro. O sea, yo creo que si lo abrazamos es más fácil poder encontrar un balance que si lo estamos rechazando todo el tiempo. Sí. Porque esa es la realidad. Lo que vamos haciendo es rechazando los síntomas, rechazando, no escuchando, usando la píldora, metiéndonos pastillas, tapándonos síntomas.
Y obviamente vamos rechazando hasta que esto se vuelve una pelota de nieve. Exacto. Sí. ¿Y eso tiene que ver con el tiroide? La tiroides es una glándula muy importante del cuerpo, sí. O sea, produce hormonas y estas hormonas son indispensables para la función del cuerpo. Okay. La tiroides como tal es una glándula que tenemos en la parte baja del cuello, tiene una forma de mariposa y produce, bueno, a grandes rasgos lo que hace es que regula, es el como reloj del cuerpo, Okay. regula todo lo que sucede en tu cuerpo a la velocidad de las reacciones fisiológicas, regula la digestión, cómo te sientes anímicamente, tu ritmo cardíaco, la lucidez de tu piel, o sea, regula prácticamente todo. Todo. La velocidad en cómo todas las reacciones del cuerpo se llevan a cabo. Una tiroides debe mantenerse en balance, o sea, una producción de hormonas tiroideas debe mantenerse en balance precisamente para que nosotros nos encontremos en bienestar. Hay dos condiciones importantes que son las más conocidas, ¿no? Cuando la tiroides se desregula. Cuando la tiroides se desregula y las hormonas dejan de producirse, es decir, se vuelve un poco más lenta, eso se le conoce como un hipotiroidismo. Okay. Hipo. Ok. Cuando la tiroides se vuelve un poco más rápida, es decir, produce más hormonas de las que tu cuerpo o tu balance necesita, se llama hipertiroidismo. Ok. ¿Ok? Entonces, en ambos casos hay sintomatología distinta, ¿no? Hay injerencia y el tratamiento es completamente diferente. El más común es el hipotiroidismo. Pero se dice que el 80% de los hipotiroidismos tienen un detonante inmunitario. O sea, el origen de los hipotiroidismos es la tiroiditis de Hashimoto. Ajá. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre un hipotiroidismo a una tiroiditis de Hashimoto? Que la tiroiditis de Hashimoto es una reacción inmunitaria o es una condición inmunitaria, es decir, de defensa de nuestro sistema inmunitario, donde reconoce a la tiroides como no propia y entonces comienza a atacarla. Se crean anticuerpos tiroideos. Ah, wow. Wow. Y entonces el sistema inmunitario ataca a la tiroides a tal grado que la saca de balance y entonces se detona un hipotiroidismo. Ok, todo empieza con Hashimoto. No todo, No pero todo. bueno, la mayor parte de los hipotiroidismos hoy en día, o sea, el 80% de ellos se dice que viene de una Y no es tiroiditis. solo mujeres. No solo en mujeres. Actualmente están disparándose los niveles en hombres. Wow. ¿Por qué se dispara la inmunidad? Por múltiples factores, por contaminación de metales pesados. Eso tiene que ver con vacunas, ¿no? Con los alimentos que consumimos, alimentos procesados, azúcares. O sea, no tiene nada que ver disruptores que tu hormonales. familia tengas, o sea, por ejemplo, si mi familia no tiene, yo puedo y yo tengo. Sí, claro. Si es tú por tienes el otras ambiente, cosas. exacto, se puede detonar. Y la mayor parte de las veces la condición inmunitaria se detona bueno, no la mayor parte de las veces, las condiciones inmunitarias se detonan en el intestino. Sí. Por eso el intestino tiene, o la salud intestinal tiene tanta injerencia en todas las condiciones, porque en el intestino se llevan a cabo todas las luchas inmunitarias. O sea, el 80% del sistema inmunitario radica en intestino. Entonces, Es tu cuando segundo cerebro, ¿no? yo diría que es el primero. El primero. Ok, Pero pero el sí, primero, el es el primero. segundo. O sea, ok. Es conocido como el segundo cerebro justamente porque incluso ahí mismo se producen más neurotransmisores que en el cerebro. Entonces la inmunidad se activa en el intestino y entonces ataca a muchos órganos. En el Sí. caso de la tiroides, pues se empieza a atacar la tiroides, genera que ya no se produzcan sus hormonas o no se transformen de manera adecuada y entonces la velocidad de las reacciones del cuerpo disminuye. Y así se detona el hipotiroidismo. Okay. Los signos y síntomas de un hipotiroidismo van desde caída de cabello, uñas frágiles, piel reseca, ansiedad, depresión. Wow. Todo eso. Ataques de ¿El pánico. hipo o hiper? ¿O las el dos? Hipo. Es que el hiper... o sea, imagínate que para que te des una idea, el estreñimiento del hipo también puede generar... O sea, cuando hay un hipo, el cuerpo va más lento. Entonces, todo el cuerpo funciona así. Es cámara lenta. Y cuando hay un hiper... O sea, el tiempo hipo así. es porque todos dicen que te pones, te engorda, o sea, te pones hinchada. El hipo. El hipo es el que se supone que Es está el relacionado mito. con aumento de peso, pero para Ok. mí es un mito así. Actualmente Ok. creo Ok. que no tiene nada que ver el hipotiroidismo con el aumento de peso. Si bien la digestión disminuye, si bien la absorción de nutrientes baja y todo es más lento, no necesariamente aumenta el tejido adiposo. Más bien es que muchas veces el hipotiroidismo está acompañado de otras patologías, otros desbalances hormonales que obviamente favorecen el aumento de tejido adiposo, como la resistencia a la insulina, como la sobreproducción de cortisol, que es la hormona del estrés, sobreproducción de estrógenos, ¿no? Una dominancia estrogénica. Entonces va de la mano y eso va favoreciendo también el aumento de tejido adiposo. Pero por sí solo el hipotiroidismo, yo creo que actualmente no es el que genera el aumento de peso. Ok. O sea, hay otras cosas más. Entonces,
Eso es lo que generalmente se genera de forma rápida. En las de hipertiroidismo hay como taquicardias, no sé, como que todo es más rápido, estás todo el tiempo acelerado. Sí. Y en el hipotiroidismo todo es más lento, te sientes todo apagado, ¿no? Sin ganas, sin energía. O sea, literal estás apagado. Todo se está haciendo, tu cuerpo está trabajando a marchas forzadas. Y en ambas condiciones, un abordaje importante siempre comienza con el estilo de vida y la alimentación, ¿no? O sea, sí creo que si bien existe la sustitución hormonal por medio de pastillas, la sustitución no es la panacea del problema. Porque si claramente tu cuerpo no está produciendo una hormona, no la está transformando, es porque las vías están lastimadas. Entonces, ¿de dónde se producen esas hormonas? Del combustible. ¿Y cuál es el combustible? El alimento. ¿Y qué permite que ese combustible entre a la sangre, el intestino? Qué complejo todo eso. Es muy complejo, pero es tan apasionante y es tan padre ver cómo... O sea, es complejo, pero es fácil. Comes bien. O sea, digo, claro, no, claro. O sea, oye, o sea, para no decir otra palabra, como... No, pero ya llega un momento donde, claro, ya el desajuste es mayor, que obviamente hay que hacer otras cosas para apoyar los sistemas y las vías del cuerpo. No es solamente el comer bien. Ajá. Claro. ¿Sabes? Sí. O sea, es hacer muchas otras pautas que permitan que esas hormonas se regulen. Okay. Y obviamente no es no es de un día para otro, lleva tiempo. No, y aparte para que estés con eso es porque ya llevas mucho tiempo. Posiblemente sí, ya lleves mucho tiempo desajustando el sistema, sí. ¿Y cuáles son las causas y síntomas del cáncer de tiroides? Mira, yo creo que las causas son multifactoriales. O sea, del cáncer específicamente y no solo de tiroides en general, el cáncer es un padecimiento muy fuerte, donde el cuerpo pierde por completo su balance, donde está creando un tejido mayor, ¿no? Y yo creo que si el cuerpo crea un tejido mayor, no solamente tiene que ver con toxicidad, es decir, estás consumiendo mucha cantidad de toxinas a lo largo sino que también hay a lo mejor una gran cantidad de azúcar en la alimentación, también la manera en la que se gestiona una emoción, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que están detonando esto. La sintomatología yo creo que puede ser muy parecida y yo creo que a lo mejor un poco más fuerte. O sea, lo que voy es que la sintomatología es parecida en muchos desbalances. El punto es ir encontrando en dónde está el desbalance, ¿sabes? Es ir encontrando qué te está llevando a tener esa sintomatología. Y siempre yo creo que lo mejor es empezar de lo más básico a lo más complejo. O sea, algo que sucede muy común es que yo tengo muchas pacientes que llegan y ya tienen estudios de todo, ¿no? Ya se hicieron resonancias magnéticas, tomografías, endoscopías, colonoscopías y todo sale bien y no encuentran nada. Y cuando llegan es que pues hay que buscar en las hormonas, comadre. O sea, yo no me iría primero a meterte una camarita al intestino. Claro. Es que nadie piensa. Por eso es algo como es un tabú todavía de checar, principalmente los hombres, de las tiroides, de las hormonas, porque dicen, no bajo de peso, ya hice todo, hice ejercicio y bla, pero no te checan esa parte hormonal. Hombre también tiene que mirar sus hormonas. Sí, yo creo y que la todos. Parte tiroide también es parte hormonal, entonces tienes que checar todo. Es todo, es un sistema, sí, es un circuito. Ajá, que si el circuito se rompe algo, evidentemente es lo mismo que sucede con un coche, ¿no? O sea, si de repente la banda se truena, pues a lo mejor de repente no sé si puede avanzar el coche, no estoy hablando del que no conozco, pero seguramente el tiene coche que ir a mecánico, avanzar, o sea, es lo mismo. Pero a lo mejor de repente se va a tronar, ¿no? O no sé. Entonces, lo mismo sucede con el cuerpo. O sea, solamente son señales y justamente hay que ir encontrando, y para mí lo más importante siempre es encontrar desde lo más básico a lo más complejo. Si esto no jala, voy descartando hasta que encontremos algo. Pero definitivamente, siempre, en cualquier condición, el detonante está en el intestino y en la alimentación. Es algo lo que sí va a ser un cambio importante en la condición es la integridad de tu intestino y la manera en la que comes. Claro, la base es 100%. La alimentación. ¿No? De ahí tocar las demás patas, pero eso siempre va a ser una diferencia abismal. Y para que vaya, por ejemplo, si alguien va en tu consultorio, tu primera cosa que lo haces es un estudio completo. Regularmente en lo que hago en la consulta primero es obviamente hago una historia clínica, pregunto, ¿no? Indago, checo qué es lo que tiene. Muchos llegan con estudios, otros no. Y si no, necesito ver todo el panorama. Hago pruebas, principalmente hago pruebas de sangre, ¿no? Obviamente hormonales, de ciertas hormonas específicas según sea el caso. Sí. Y lo acompaño siempre de pruebas de alta tecnología. Hay una que utilizo muchísimo, que es la prueba de sensibilidad alimentaria, que es una prueba que utilizo desde hace más de 14 años. Y justamente lo que me ayuda esta prueba es reconocer la integridad del intestino de cada paciente, saber qué alimentos no está digiriendo correctamente y qué le está generando inflamación crónica. Okay. Entonces, de esa manera hago todo un plan de acción para ir bajando la inflamación desde el intestino. Y con eso, digamos que personalizo su plan de alimentación. Okay. Y obviamente ya con sus estudios puedo saber qué otras vías están desajustadas y empezar a dar
soporte a cada una de ellas. Eso es lo que me gusta mucho de ti, por ejemplo, y me encanta porque, por ejemplo, si vas a una nutrióloga, la nutrióloga ni te checa todo eso que está dentro de ti. La gran mayoría Sí. dices, mira, intenta esa dieta, si un mes no te vas bien, la cambiamos, pero no sabes lo que pasa dentro de ti. Entonces eso es lo que siempre me ha gustado de ti, porque siempre has intentado ver adentro. Porque nosotros somos delgadas, pero yo soy una delgada falsa. O sea, soy la peor. ¿Sabes? O sea, falseta. En cuestión de que seguramente estoy hecha un desastre ahí adentro. En cuestión de que hay que mirar mucho más allá. Y la gente no tiene esa conciencia. No da importancia a eso. No lo tiene. Entonces, justamente ese es lo que yo hago en mi consulta. Y a mí, porque me gusta, bueno, al final lo empecé a hacer por un tema personal, ¿no? O sea, al final, bien dicen que hay una persona que ayuda a sanar es porque ha pasado por ese camino. Y la realidad es que fue parte de mi proceso donde me enfrenté justamente con eso, ¿no? Donde sentía que la medicina me quedaba corta, ¿no? Y muchas veces ni siquiera el fármaco me ayudaba, o a veces me hacía sentir peor. Entonces tuve que encontrar respuestas. Obviamente fue parte de mi proceso y siempre me ha apasionado la parte de la alimentación, pero ahora que entiendo el poder que tienen los nutrientes, y no el alimento per se, sino los nutrientes en la ingerencia, o sea, cómo ingieren o cómo infieren estos alimentos en la formación de las hormonas, en la transformación de la misma, en el equilibrio del cuerpo, eso hace todo sentido, ¿no? Y entonces eso me apasiona todavía más, o sea, saber que la medicina está al alcance de nosotros, la naturaleza no se equivoca. Y nos brinda todo para que el ser humano sane, para que el cuerpo se encuentre en balance, ¿no? Entonces, a veces lo único que está pasando es que estamos desconectados de esa naturaleza. Somos seres naturales, igual que cualquier otro, que tenemos que estar en armonía con la naturaleza, con sus ciclos, con su cuidado, ¿no? Justamente no por algo estamos en estas quiebres, ¿no? O sea, de verdad, lo de Acapulco, ¿no? O sea, que empiezo a ver qué tan desconectados estamos de la naturaleza que nos estamos quebrando nosotros. Sí. ¿No? O sea, nos estamos terminando y si el ser humano no cambia su visión, el ser humano va a desaparecer. Sí, la gente que quiere cambiar esa visión somos tachados de locos. 100%. Loco, rara y eso y aquel, pero acostúmbrese. Así somos. Así vamos a hacer. Así es para ir, humanos. Yo así sí es para creo ir. que es una misión de vida definitivamente y justo, eso va a ser la diferencia, ¿no? Sí. O sea, incluso los niños que hoy en día los bebés, ¿no? Cuántas alergias no tienen, cuántas reacciones no hay al ambiente. Y no es por un tema médico, es porque tienen una sensibilidad distinta y viene a enseñarle al ser humano que esto no es lo correcto, se tiene que hacer diferente. Es una parte de aprendizaje y lo tenemos que transformar de una manera, si no, vamos a desaparecer. Sí, de hecho. O sea, esa es la condena al ser humano. O cambiamos nuestra visión o vamos a desaparecer. Sí. La verdad que sí. Wow. O sea, estoy con la cabeza así como... ¿sabes? Explotando. Ya quiero salir de aquí e irme a su consultorio. Yo creo que todos ya no van a tener cita. Porque nuestro tiempo ya se agotó y hay todavía un buen de cosas que... Si fuera por nosotros pero estaríamos aquí. Podemos hacer otro Obvio que sí va a haber Claro la que segunda sí. etapa. Claro porque que hay sí. demasiadas Feliz. informaciones. O sea, sí, te lo dije. Esta Sí. mujer es de otro mundo. Ay, es de otro qué planeta. bella que es. Porque sí es... Qué padre este episodio y yo creo que les va a servir muchísimo. Y ahorita te escribo para ver ahí por enero, febrero, cuando tienes fecha. Sí, después que nazca Mateo, así de que ¡mis hermanas! ¿No? Claro. No, y Seguro. ahorita estás en tu mejor momento, así que aprovechalo, pero sí Exacto. cuídate. Eso es No, lo que va a hacer claro la que sí. diferencia. Sí. Ay, pues chicas, muchísimas gracias. De verdad, la No, pasé muchísimas increíble. gracias a ti. Y pues para tener el recuerdo Ay, sí, la de frase. este día tan especial aquí contigo. Sí, Tenemos nuestro diario del recuerdo. Que seguramente va a haber muchas fotos tuyas porque tenemos mucho que hablar. Porque sí es demasiado. Ay, qué bonito. Para que nos dejes... O no sea, sé, aquí vamos a poner una fotito nuestra que vamos Ok. a tomar después. Y aquí una frase, no sé, algo que te cambia la vida o que quieras. una frase que te motiva mucho. Sí. No, yo estoy en shock todavía. Hay Yo mucho también. Lo que Yo me crees. quedé así de... Más. Wow. No, es que sí, el cuerpo está cañón. No, yo estoy en shock de que no tienes otro cuerpo. Es este y tan. Sí. Si no lo cuidas, pues... Es que es eso. O sea, si no te...
Pero alguien Es te tu tiene hogar. que decir así Es tu como, hogar. Listo. ¿sabes? A ver, ¿qué pusiste? Lo que crees, creas. Wow, Wow, y muy sí. bien. Sí, es cierto. Y es real. Y eso aplica hasta para la bioquímica del cuerpo. Muy bien. Y sí. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, por tu Ale. tiempo Muchísimas y, gracias por la Pues invitación. nos vemos en tu consultorio. Claro que 2 sí. por 1. Un día completo nosotras ahí, ¿no? Seguro. Pues muy bien, chicos. Muchas gracias por estar con nosotras. Este fue un episodio que de verdad estoy en shock hasta ahorita. Cuiden sus cuerpos, su mente, la alimentación, porque es la base de todo. Así es. Muchas gracias. por Muchas todo. gracias. Nos quedas con nosotros. Besos a las güeras. Chao. Bye. Wow, vale. ¡Ay, qué padre! Me puse toda, mira, de pie chinita. No, yo mujer. estaba en shock así Yo de... no sabía por dónde, ya no quería te cortar. Yo tampoco, Y mira, por eso... Mira eso, mira.